Bueno, chicos, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. ¿Se puede ver bien la pantalla? Si alguien me puede hacer seña, por favor, vuelvo a insistir. Recuerden Sí, tener profe, encendidas se Sí, ve bien. profe, se las ve bien. Profe, sí se cámaras, ve. ¿sí? ¿Se puede ver bien la pantalla? Sí, Sí, sí. Perfecto. Vamos a hablar hoy sobre células, ¿sí? Sobre las diferentes formas de células que tenemos nosotros, las clasificaciones correspondientes. Vamos a hacer una reseña sobre bacterias, virus, ¿sí? También al mismo tiempo. ¿Estamos? Buscaremos las semejanzas, ¿sí? Y las diferencias que vamos a tener entre los distintos tipos de células, ¿sí? Pero para dar comienzo e inicio a la clase del día de hoy, vamos a hacer como una pequeña reseña, ¿sí? Recordando un poquito de historia en relación a cuándo se dio inicio y comienzo a lo que se conoce como la teoría celular, ¿sí? Si hacemos un poquito de historia, vamos a ver que Robert Hooke, ¿sí? En el año aproximadamente 1665, fue el primero en utilizar el término célula refiriéndose a las cavidades que encontró en sus estudios del corcho utilizando el microscopio, ¿sí? Pero en realidad lo que él observaba eran espacios vacíos donde no estaban las células a nivel del tejido vivo, rodeadas de una pared celular, ¿sí? Por eso fue que a partir de allí utilizamos el término células, pero estaba referido principalmente a pequeñas celdas, que es lo que él visualizaba, ¿sí? Célula sería lo que nosotros diríamos utilizamos actualmente para definir esos pequeños espacios. Posteriormente, el holandés Antonio Lewinsky, ¿sí? En el año 1674, fue el primero en observar lo que luego se conoció como bacterias, protozoarios, y también ha descubierto los espermatozoides, ¿sí? Utilizando este tipo de microscopio, ¿sí? En la cual eran dos lupas combinadas con las que llegó él a alcanzar 260 aumentos. Y lo que le ha permitido entonces, a partir de ese momento, poder visualizar diferentes tipos de estructuras microscópicas. Posteriormente, sí, mediante el botánico Scheindlin y el zoólogo Schwann, entre los años 1838 y 1839, comenzó a conocerse el enunciado de la teoría celular, ¿sí? ¿Y a qué se refería la teoría celular? Hablaba principalmente de lo que sería la célula en sí como una unidad estructural y funcional, en donde todos los seres vivos están formados por células, ¿sí? Estas células serían una unidad estructural, morfológica y funcional fundamental de todos los seres vivos, capaz, diríamos, de actuar de manera autónoma. Y cuando nos referimos a unidad estructural, se hace referencia a que es la menor estructura viva que se conoce, y como unidad funcional a que cumple todas las funciones de un organismo vivo. Por ejemplo, hablamos de funciones en relación a lo que es la respiración, la reproducción o la nutrición como pequeños ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistió este enunciado en base a la teoría celular, teniendo en cuenta estas pequeñas definiciones? Hablamos que todos los seres vivos, ¿sí? Están formados por células, ¿sí? Unicelulares y o pluricelulares, que es una unidad estructural y funcional de los seres vivos, que puede originarse, diríamos, células por división de otras preexistentes,
vamos a ver que la mayoría de las células utilizan hidrato de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Todas las células guardan la información hereditaria a nivel del ADN y la transmiten a sus células hijas, y toda célula está recubierta por una membrana plasmática, que sería la membrana externa, que va a separarla de otras células y del medio circundante en la cual se encuentre, ¿sí? Con el cual de esa manera va a intercambiar materia y energía. Posteriormente van a sentir nombrar ustedes la ley de Driesch, que se relaciona principalmente con la forma y el tamaño de la célula. ¿Qué decía la ley de Driesch en ese sentido? Dice que en aquellos seres vivos de la misma especie e igual grado de desarrollo, pero de tamaño diferente, lo que va a variar no es el tamaño de la célula, sino el número de las mismas, ¿sí? Por lo tanto, las dos, diríamos, principales enunciados sería: el volumen celular va a ser constante e independiente del tamaño del individuo, y el tamaño de los órganos va a depender principalmente del número de las células, ¿sí? Hablamos que tenemos diferentes tipos celulares, los cuales vamos a ver en el desarrollo de la clase, presentan diferencias y semejanzas, pero fundamentalmente comparten ciertas propiedades básicas que se conservan a lo largo de la evolución. ¿Y cuáles serían estas propiedades básicas a las cuales nos estamos haciendo referencia nosotros? Principalmente que poseen ADN como material genético, están rodeados por una membrana y tienen mecanismos básicos para el metabolismo energético, ¿sí? Todas estas similitudes entre los diferentes tipos celulares van a constituir el marco común para el estudio entonces de la biología celular, a la vez que se ha visto que permiten reconocer que todas las formas celulares conocidas actualmente han evolucionado entonces a partir de una célula preexistente, es decir, de un ancestro común, ¿sí? A su vez diríamos que tenemos estas propiedades básicas que van a compartir los diferentes tipos celulares. Existen otras características que también pueden tener las células. ¿Y cuáles serían esas otras características que hacemos referencia nosotros? Principalmente participan en lo que sería la homeostasis, que se refiere a la capacidad para mantener el equilibrio interno, ¿sí? Cuando hablamos de irritabilidad, sería la capacidad de la célula de responder ante ciertos estímulos. En relación a la adaptación, serían todos los cambios, ¿sí?, adecuados que van a estar relacionados ante cierto tipo de estímulos. La reproducción es la capacidad que va a tener la célula de poder generar otras células descendientes, ¿sí? Y en relación al crecimiento y desarrollo, el crecimiento tiene una relación directa con el aumento propio del número de células, ¿sí? Y en relación al desarrollo, vamos a tener que tener en cuenta que serían las diferentes transformaciones que va a sufrir un ser vivo a lo largo de su vida. ¿Se entendieron entonces las diferentes características a qué estarían relacionadas o necesitan que las vuelva a nombrar? ¿Seguimos o volvemos a repetirlos, chicos? Seguimos. Seguimos, profe. ¿No hay dudas Profe, hasta el momento? profe, ¿puedes repetir, por favor? Si alguien ¿Puedes repetir, por me favor? puede hablar por el micrófono mejor, porque ahí se imposibilita por ahí, chicos, para ver los chats cuando ustedes escriben, ¿sí?
Continuando entonces con el desarrollo de la clase, teniendo en cuenta entonces las similitudes, ¿sí? Y algunas diferencias que presentan los diferentes tipos celulares, cuando hablamos de cuáles serían las características de los seres vivos, vamos a tener que considerar que están formados por células, ¿sí? Que crecen y se desarrollan. Nos referimos a sistemas abiertos que se metabolizan, que presentan homeostasis, que también son irritables, se reproducen, ¿sí? Y a su vez, diríamos, modifican el entorno y por último, evolucionan, ¿sí? Entonces, volvemos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos acabado de decir. Hablamos principalmente de las principales semejanzas, ¿sí?, que van a tener los diferentes tipos celulares que poseen ADN como material genético. Hablamos también que estaban rodeados de membrana y que presentaban mecanismos básicos para el metabolismo energético, ¿sí? Y a su vez nombramos otros tipos de características que deberíamos considerar nosotros, ¿sí? La homeostasis, que era la capacidad para mantener el equilibrio interno, la irritabilidad, que va a ser la capacidad de responder ante ciertos estímulos. Hablamos de adaptación, como los cambios a nivel de la conducta, justamente relacionado ante cierto tipo de estímulos que esté expuesto. La reproducción, que es la capacidad de generar descendientes, y en relación al crecimiento y desarrollo, al crecimiento va a estar relacionado principalmente con el aumento del número de células y el desarrollo tiene, diríamos, relación directa con las transformaciones o los cambios que va a sufrir un ser vivo a lo largo de su vida, ¿sí? Continuando entonces con el desarrollo de la clase, vamos a ver que en relación a esas características de los seres vivos, que estaban formados por células, que crecían y también se desarrollaban, que eran sistemas abiertos, que se metabolizaban, presentaban homeostasis, eran irritables, se reproducían, podían modificarse según el entorno con el que se relacionan y a su vez evolucionan, es decir, que vamos a estar relacionándolos con los pequeños cambios en relación al desarrollo. Vamos a ver, diríamos que los componentes químicos de los seres vivos, es decir, los componentes químicos de las células, se clasifican en dos grandes grupos, ¿sí? Hablamos de inorgánicos, principalmente relacionados con el agua y los minerales, y el grupo de los orgánicos, que hace referencia a los ácidos nucleicos, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Los ácidos nucleicos vamos a desarrollar en clases posteriores, me refiero principalmente al ácido desoxirribonucleico y en relación al ARN, que sería el ácido ribonucleico, ¿sí? En relación a los componentes inorgánicos, hicimos referencia al agua y los minerales. Se ha visto que el agua es el componente que se encuentra en mayor cantidad a nivel de los tejidos, ¿sí? Casi en un 70 o un 85% aproximadamente. El agua actúa como solvente natural de los iones y a su vez también como un medio de dispersión coloidal de la mayor parte de todas las macromoléculas, ¿sí? Por lo tanto, tiene un rol muy importante en la actividad metabólica de las células, ¿sí? Continuando con los minerales, ¿sí? Vamos a ver, o las sales, serían esa concentración de iones que vamos a observar en distintas, diríamos, proporciones, ya sea en el interior de la célula y a su vez en el medio que lo rodea, es decir, a nivel del líquido intracelular, donde va a predominar el potasio y magnesio, y a nivel del líquido extracelular, el sodio y el cloro. Estos iones son muy importantes para mantener justamente la presión osmótica y el equilibrio ácido-base de las células, ¿sí?
Habíamos nombrado como componentes orgánicos a los ácidos nucleicos en relación al ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico, que constituye el depósito principalmente de la información genética, y el ARN o el ácido ribonucleico, que su principal función está relacionada con la síntesis de proteínas, ¿sí? Posteriormente, en relación a la composición química de los seres vivos, tenemos los elementos primarios, los cuales se encuentran en mayor cantidad, ¿sí? Casi en más del 90%, y nos referimos principalmente al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los elementos secundarios, que diríamos están en una menor cantidad o proporción, pero en más casi del 1% en relación al peso corporal, que serían estos iones que hemos nombrado recientemente, el sodio, el potasio y el cloro, ¿sí? Que van a mantener principalmente, como les dije, la presión osmótica y el equilibrio ácido-base de la célula. Por último tenemos los oligoelementos y en ellos hacemos referencia al cobre, yodo, cobalto y zinc, que se encuentran en casi menos del 1% en relación al peso del cuerpo, pero que son muy indispensables para el funcionamiento del organismo principalmente, ¿sí? A su vez, en relación a lo que serían los elementos primarios, si relacionamos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, podemos hablar de los hidratos de carbono, que están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, que sería la principal fuente de energía para todas las células. Van a ver ustedes que se pueden llegar a clasificar los hidratos de carbono en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos, hasta el momento? Sí, profe. Después tenemos los lípidos, que son moléculas insolubles en agua y solubles también en solventes orgánicos. Las más comunes de las células son el triacilgliceroles, los fosfolípidos, los glicolípidos, esteroides y los proliprenoides, ¿sí? Y por último las proteínas, que son cadenas de aminoácidos ligadas por uniones peptídicas. Todo esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de las diferentes clases, ¿sí? Conociendo entonces los componentes químicos de los seres vivos y los componentes químicos de las células, vamos a ver la clasificación que realizó Whittaker, ¿sí? En el año 1969, clasificando entonces a los seres vivos, ¿sí? Se conocen 5 reinos, ¿sí? Tenemos las moneras, ¿sí? Las protistas, los hongos, los vegetales y los animales, ¿sí? Teniendo en cuenta esta clasificación, vamos a ver ciertas características de ellos. Hablamos de las moneras, serían células procariontes, unicelulares, pueden ser autótrofos o heterótrofos, y como ejemplos tenemos bacterias, micoplasmas y riquecias. Las protistas son células eucariontes, sí, unicelulares, también pueden ser autótrofos o heterótrofos, y como ejemplo tenemos las algas, las amebas o los protozoos. Los hongos, sí, este reino serían células eucariontes, unicelulares y pluricelulares, heterótrofos. Como ejemplos tenemos los hongos de sombreros, levaduras, el moho. El reino vegetal son todas células eucariontes, pluricelulares, autótrofas. Como ejemplo principalmente tenemos las plantas. Y en relación al reino animal también serían células
eucariontas pluricelulares y heterótrofos. Y entre ellos, como ejemplos, vamos a hablar de los que serían los invertebrados y los vertebrados, ¿sí? Yo les nombré recién características en relación a qué serían células procariontes, ¿sí? O eucariontes, hablamos de autótrofos o heterótrofos. Las células y los organismos, diríamos, pluricelulares, se pueden agrupar según el mecanismo que utilizan para extraer la energía para su propio metabolismo, justamente en autótrofos o heterótrofos, ¿sí? Los autótrofos, el principal, diríamos, ejemplo serían los vegetales verdes, donde utilizan el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Para poder transformar el dióxido, ¿sí? Y el agua en hidratos de carbono simples para producir entonces luego todas las moléculas más complejas. Y en relación a los heterótrofos, está relacionado principalmente con el reino animal. En este caso, obtienen la energía de los hidratos de carbono, de grasas, proteínas, sintetizados por los organismos autótrofos, ¿sí? Entonces, conociendo las composiciones químicas, los diferentes tipos de clasificaciones de los reinos, ¿sí? De los seres vivos, vamos a hablar o dar unas pequeñas reseñas en relación a la arquitectura celular. Todas las células comparten dos características principales o esenciales, ¿sí? Y serían la membrana externa, ¿sí? Principalmente, y el material genético. En relación a la membrana externa, es lo que se conoce como la membrana celular o la membrana plasmática, y es la que separa el citoplasma de la célula del ambiente externo, ¿sí? Y en relación al material genético, es justamente la información hereditaria que va, diríamos, dirigir todas las actividades de la célula y que le va a permitir reproducirse y transmitir su característica justamente a la progenie. Vamos a ver que existen dos tipos, diríamos, de células principales, ¿sí? A pesar de las semejanzas y de las diferencias, diríamos, que teníamos entre las células, teniendo en cuenta el postulado de la teoría celular, tenemos justamente esta diferenciación muy marcada de dos tipos celulares. Las procariotas, que serían las que no tienen un núcleo verdadero, y las células eucariotas, en las que sí tenemos la presencia de un núcleo. ¿Cuáles serían, diríamos, las principales características comunes entre estos dos grupos de células, ¿sí? En ambos tipos celulares, el ADN va a ser el material genético. Ambos tipos celulares van a presentar membranas plasmáticas como límites celular. Poseen ambas ribosomas para la síntesis proteica. Poseen un metabolismo básico similar y se ha visto que ambos tipos celulares son muy diversos en formas y en estructuras, ¿sí? Vamos a ver entonces, a partir de estas principales características, ¿sí? Estos dos grupos celulares que hemos nombrado, las procariontas, en las cuales se caracterizan principalmente por no tener un núcleo, diríamos, un núcleo verdadero, y las células eucariotas, en las cuales sí tenemos justamente la presencia del núcleo, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles serían las principales características en las cuales vamos a hacer las diferenciaciones
entre estos modelos celulares procarióticos y eucarióticos, ¿sí? Viendo las imágenes de las dos células principales, vamos a ver que los procariontes son organismos unicelulares, los cuales, como les dije al comienzo, no poseen núcleo y las principales, diríamos, representantes de este grupo celular son las bacterias, ¿sí? Estos, diríamos, son los organismos más sencillos que se encuentran justamente en la mayoría de los hábitos naturales. Son células esféricas, alargadas, con un diámetro que puede variar entre 1 a 10 micrones, ¿sí? Otra característica principal es que las células procariontes no poseen mitocondrias, ¿sí? A diferencia entonces de las células eucariotas. En relación a las células eucariotas, estas se consideran seres vivos cuyas células están dotadas de un núcleo, ¿sí? Como hemos nombrado al comienzo y que es la principal diferenciación entre ambas células, el cual está delimitado, ¿sí? Por una membrana externa, ¿sí? Estas células eucariotas pueden ser unicelulares y como ejemplos tenemos las amebas de un tamaño mayor que las bacterias, que puede variar entre 10 a 100 micras o más, y las pluricelulares, que como ejemplo tenemos las plantas, los helechos, hongos, musgos y también el grupo de los vertebrados e invertebrados. Otra característica de las células eucariotas es que poseen un citoplasma con mitocondrias, ¿sí? Que serían pequeños corpúsculos donde se pueden, diríamos, efectuar todas las reacciones químicas de la respiración celular y que conducen a la producción de energía química, la cual es necesaria justamente para la supervivencia o la vida de la célula. El material, diríamos, genético de las células eucariotas se presenta en forma también de una cromatina, es decir, que es una formación compleja entre filamentos de ADN y un grupo de proteínas conocidas como histonas. A su vez, las células eucariotas tienen dos tipos más o menos de cromosomas en sus núcleos, los cuales están rodeados de una envoltura nuclear. Y en relación a las células procariontas, vamos a ver la presencia de un solo cromosoma, el cual está constituido por una molécula de ADN circular y no presentan cromatina, ¿sí? En este caso, el material genético en la célula procarionta ocupa una zona conocida como nucleoide. Teniendo en cuenta esto entonces y viendo las imágenes de las células eucariotas que se caracterizaban principalmente por la presencia del núcleo, a diferencia entonces de las células procariotas, vamos a ver cuáles serían entonces las principales características en un pequeño cuadro comparativo, ¿sí? En relación al núcleo, las células procarióticas dijimos que no poseen una envoltura nuclear, a diferencia de las células eucariotas, en donde tenemos una envoltura nuclear. Cromosomas en las células procariotas vamos a tener un único cromosoma que va a estar circular y desnudo. En las células eucariotas podemos llegar a tener la presencia de uno o más cromosomas lineales, los cuales están unidos a proteínas denominados cromatinas, ¿sí? En relación al ADN extracromosómico, las células procariotas puede estar presente, conocido como plásmidos, y en las células eucariotas se encuentra presente en las organelas. Las organelas citoplasmáticas
no las vamos a encontrar en las células procariotas, y en las células eucariotas vamos a tener la presencia de mitocondrias y cloroplastos, ¿sí? Que estos últimos están presentes principalmente en las células vegetales. En relación a la membrana plasmática, las células procarióticas contienen enzimas de la cadena respiratoria y también podemos llegar a encontrar pequeños pigmentos fotosintéticos, a diferencia de las células eucariotas, que suelen ser semipermeables, sin, diríamos, las funciones que acabamos de nombrar. Los sistemas de endomembrana no los vamos a encontrar en las células procarióticas, pero sí están presentes en las células eucariotas, y me refiero al retículo endoplásmico granular, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, vesículas, vacuolas y lisosomas, ¿sí? Continuando con este cuadro comparativo, tenemos la pared celular. En las células procariotas es una capa rígida, ¿sí? Que está formado de péptido glucano. Y en las células eucariotas no encontramos a los péptidos, pero sí pueden estar conformadas por una pared de quitina o celulosa. El citoesqueleto está presente solamente en las células eucariotas. Vamos a ver que los ribosomas suelen ser, diríamos, más pequeños, 70 aproximadamente, y se encuentran en el citoplasma, y en las células eucariotas van a estar ubicados en el retículo endoplásmico y en el citosol. En relación a la división, la característica principal de las células procariotas es que se realiza una fisión binaria, conocida como reproducción asexual o amitosis, y vamos a ver en el desarrollo de las clases posteriores que las células eucariotas lo hacen por medio de la mitosis y la meiosis, ¿sí? El tamaño, las células procariotas puede variar entre 0.2 a 10 micrones, y las células eucariotas suelen ser mayores, y se ha visto que hablamos de este grupo de células procariotas una presencia de más de 3.000 millones de años, a diferencia de las células eucariotas, ¿sí? Que estarían presentes aproximadamente hace 1.000 millones de años, ¿sí? Esas serían las principales, diríamos, diferencias entonces que debemos conocer de estos dos grupos importantes, ¿sí? De células. Pero siempre recordar que las células procariotas no vamos a tener la presencia del núcleo, a diferencia entonces de las células eucariotas, ¿sí? Entonces, ya hablamos de lo que es la teoría celular, su pequeña, diríamos, evolución a lo largo de la vida, es decir, con su historia, cuando se comenzó a pensar de la presencia de las células. Hemos visto los diferentes tipos entonces de células que conforman a los seres vivos, ¿sí? Pero hablamos al comienzo en relación a la teoría celular, que para poder llegar justamente a la definición de la célula, conocerla, se necesitó, diríamos, estudiarla, ¿sí? Y para ello, entonces, vamos a hablar principalmente de lo que sería la presencia de los microscopios, ¿sí? El conocimiento de las células se desarrolla principalmente justamente por la invención de instrumentos especializados, que se ha visto que se consiguió aumentar las imágenes y poder diferenciarlas como separadas de dos puntos, aunque estos estuvieran
muy cercanos entre sí, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el límite de resolución, que es muy importante conocerlo justamente, y se refiere a esa mínima distancia que separa a dos puntos para que estos se vean separados o no como uno solo, ¿sí? Es decir, que cuanto menor el límite de resolución de un sistema de observación, mejor será su capacidad para estudiar entonces a las estructuras, ¿sí? Entonces, vamos a comparar que existen diferentes tipos de resolución, ¿sí? Teniendo en cuenta los diferentes tipos de microscopios con los cuales contamos nosotros, ¿sí? Para ello vamos a tener microscopios ópticos, ¿sí? Divididos en microscopios ópticos simples que utilizan la lupa principalmente y los microscopios ópticos compuestos, que ya vamos a ver cómo están conformados más adelante. Y la otra, diríamos, división importante son la presencia de los microscopios electrónicos, que vamos a ver las características principales de los microscopios electrónicos de transmisión y de barrido, ¿sí? Entonces, para poder justamente saber elegir cuál va a ser el mejor, diríamos, para la valoración de las células, recuerden conocer entonces lo que sería el límite de resolución de los sistemas ópticos, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces el microscopio óptico, el microscopio electrónico, ¿sí? Y diríamos el ojo humano, esta distancia que va a existir entre dos puntos separados, vamos a ver que en el ojo humano sería de 0,1 milímetro a 100 micrones, ¿sí? Y en el microscopio óptico de 0,20 y en el microscopio electrónico, sí, entonces de 5 a 10. Vuelvo a repetir, el límite de resolución, sí, va a ser, diríamos, cuanto menor sea, mayor va a ser el poder de resolución entonces de los sistemas ópticos con los cuales contamos nosotros, ¿sí? Entonces, si hablamos de microscopio óptico, ¿cuáles serían las principales características que deberíamos nosotros conocer en este sentido? Se basa principalmente en que el objeto que se encuentra en un portaobjetos de vidrio es atravesado por la luz proveniente de una lámpara, ¿sí? O directamente de una luz solar. Las imágenes que se van a formar serían por los rayos luminosos que van a atravesar las lentes de vidrio, debido, diríamos, justamente a la ley de la refracción. Es decir, que vamos a ver nosotros que se forma una imagen que es la que se observa entonces directamente por nuestros ojos, ¿sí? Entonces, utilizan fuente de luz a partir de la cual se va a formar la imagen. Tenemos un haz de luz que puede ser visible o un haz de luz ultravioleta. Van a utilizar lentes de vidrio. Tienen menor poder de resolución que los microscopios electrónicos. Pueden aumentar como máximo 1200 veces el tamaño de una imagen, ¿sí? Y suelen ser útiles principalmente para poder observar bacterias y cortes y diferentes, diríamos, cortes de tejidos. En relación al microscopio electrónico, en este caso, el objeto es atravesado por un rayo de electrones provenientes de un cañón de electrones, ¿sí? El cual está formado por un filamento emisor
el cual es sometido a diferentes tipos de altos voltajes, ¿sí? En este caso vamos a utilizar un haz de electrones a partir entonces del cual se va a formar la imagen. Trabaja al vacío para que los electrones se puedan propagar libremente. Vamos a ver que la imagen se va a proyectar, diríamos, o se puede llegar a observar en una pantalla, es decir, en un monitor, ¿sí? También de una computadora. Tenemos alto poder de resolución y, como dijimos anteriormente, se conocen dos tipos principales de microscopía electrónica. Los microscopios de transmisión, que generan imágenes planas, y los microscopios de barrido, que generan imágenes de tipo tridimensionales. En estos casos, este tipo de microscopía electrónica es útil para poder observar estructuras principalmente subcelulares, ¿sí? Entonces, haciendo un pequeño resumen de ambos tipos de microscopía, vamos a ver que el microscopio óptico utiliza como mecanismo de dispersión a los rayos de luz, ¿sí? Y los microscopios electrónicos lo realizan mediante la dispersión de electrones, ¿sí? Dijimos que los microscopios ópticos van a utilizar lentes de vidrio, a diferencia de la microscopía electrónica, que tenemos el uso de las bobinas electromagnéticas. El microscopio electrónico va a tener una alta resolución, que puede ser desde 30.000 a 1.000.000 aproximadamente. Para fijación en los microscopios ópticos se suele utilizar el formol, a diferencia de la microscopía electrónica, que utilizamos el glutaraaldehído. Para inclusión en los microscopios ópticos utilizamos parafina, a diferencia de la microscopía electrónica, que utilizamos resina. Se puede, por medio de la coloración, diríamos, se utilizan algún tipo de colorantes específicos en las microscopías ópticas, y en las microscopías electrónicas se realizan mediante contrastes, ¿sí? Y el montaje, justamente para el análisis o el estudio de las células en la microscopía óptica, se realiza mediante portaobjetos de vidrio, a diferencia de la microscopía electrónica, en donde vamos a utilizar grillas de metal o el plástico, justamente, que tienen mejor, diríamos, utilidad por esa dispersión de electrones, ¿sí? Por el haz de electrones por el cual se forma entonces la imagen que nosotros necesitamos entonces observar, ¿sí? Dijimos que teníamos dos tipos de microscopía electrónica, el de transmisión y el de barrido, en donde veíamos por medio de la microscopía electrónica de transmisión imágenes planas de las estructuras celulares, y este permite, diríamos, observar hasta macromoléculas, a diferencia de la microscopía electrónica de barrido, en donde las imágenes serían más bien tipo tridimensionales, y vamos a observar células con límites de resolución casi de 10 nanómetros, ¿sí? Aquí tenemos formas de que nosotros podemos llegar a visualizar, por ejemplo, las células de Escherichia coli, que es la bacteria que suele encontrarse a nivel del tracto intestinal, cómo la podemos nosotros observar mediante la microscopía óptica, que dijimos que utilizamos la dispersión de los rayos de luz, donde vamos a necesitar lentes de vidrio, para la fijación el formol, para la inclusión la parafina, y que el montaje lo íbamos a
a realizar mediante los portaobjetos de vidrio, ¿sí? Acá tenemos cómo se vería la misma bacteria, ¿sí? Mediante la microscopía electrónica, utilizando el microscopio de transmisión, en donde íbamos a tener imágenes planas principalmente. Y por último, el microscopio electrónico de barrido, en donde las imágenes ya se observan como si fueran estructuras de tipo tridimensionales, ¿sí? Es la misma bacteria, Escherichia coli, ¿sí? Que es un agente etiológico habitual del tracto intestinal, visto en las diferentes, diríamos, formas de estudio de la microscopía. Pero para poder, diríamos, llegar a justamente esta visualización o el estudio de las células mediante los microscopios, debemos conocer nosotros las técnicas, diríamos, de histología, que son los diferentes pasos que vamos a realizar nosotros con fijación, inclusión, corte, tinción, montaje, para poder recién poder observarlo en las diferentes formas de, ya sea mediante el microscopio óptico o el electrónico, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, entonces definimos a la técnica histológica como aquel procedimiento por el cual se realizan las preparaciones para estudiar las células con el microscopio, ¿sí? Existen por lo menos 5 pasos importantes en esta técnica histológica. Vamos a hablar de lo que es la fijación, la inclusión, el corte, ¿sí? La coloración y por último el montaje final. La primera entonces técnica estaría relacionada principalmente con la fijación. En este caso, ¿sí? Lo que se busca es producir la muerte de la célula y poder llegar a conservarla, buscando principalmente en lo posible no alterar la morfología de la misma, ¿sí? En esta instancia, el fijador, diríamos, que más comúnmente se utiliza suele ser el formol, ¿sí? La segunda etapa importante hace referencia a la inclusión. En este caso, se debe realizar, diríamos, bloqueo del material a estudiar, ¿sí? Antes, diríamos, de cortar esta pieza, se debe dar consistencia para que de esa manera los cortes puedan hacerse lo más delgados posible. En esta instancia, en la inclusión, el material que nosotros utilizamos es principalmente la parafina, ¿sí? Posteriormente, la tercera técnica o la tercer paso de la técnica histológica es el corte de la muestra, que consiste en cortar la pieza en láminas delgadas, ¿sí? Y poder colocarlas sobre portaobjetos, ¿sí? El aparato con el cual nosotros podemos realizar los cortes de las piezas se denomina microtomo, ¿sí? El otro paso a tener en cuenta es la coloración. En esta instancia es diríamos, el colorante que nosotros vamos a utilizar, es una sustancia capaz de darle el color, ¿sí? Y que puede llegar, diríamos, a permitirnos
la identificación de la célula que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Las coloraciones, diríamos, más comunes que se suelen realizar o que utilizamos estas sustancias es la hematoxilina, que se va a observar de color azul, y la eosina de color rojo. Y por último, el último paso sería el montaje, que en esta instancia se coloca el preparado histológico sobre un portaobjetos y se cubre posteriormente con un cubre objeto, ¿sí? Chicos, ¿quieren que hagamos un pequeño receso de 5 minutos y continuamos? ¿Les parece bien? ¿Nos Sí. Dale, profe. Sí, desconectamos? Sí, profe. Sí, profe. Si desean Sí, profe. tomar algo, ir al baño y continuamos, ¿les parece? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces vamos a continuar con la parte final de la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los principales, diríamos, ejemplos de las células procariotas, ¿sí? El principal ejemplo serían las bacterias, las cuales se consideran como organismos unicelulares que miden entre 1 a 10 micrones, son cosmopolitas, ya que las podemos llegar a encontrar distribuidas en todo el planeta. Se ha visto que, por ejemplo, en la superficie del suelo pueden llegar a existir hasta 100.000 bacterias por centímetro cúbico, ¿sí? Y esto, diríamos, la gran cantidad que se puede llegar a encontrar se debe principalmente a la capacidad reproductora y a su fácil adaptación al medio que los circunda, ¿sí? Abundan a nivel del aire, en líquidos, en el interior o en el exterior de organismos como animales y vegetales, ¿sí? Se clasifican como organismos procariontes, ¿sí? Principalmente por su estructura celular. Y pertenecen, ¿sí? Recuerdan que hablamos de los 5 tipos de reinos, pertenecen al reino de las moneras, ¿sí? Vamos a ver que la célula bacteriana presenta ciertos, diríamos, elementos o características principales, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso entonces de lo que hablamos anteriormente cuando hicimos la clasificación de las células procariotas y de las células eucariotas, ¿sí? Recuerden entonces que las bacterias son el principal ejemplo de las células procariotas. Vamos a tener una membrana celular que suele ser similar en su estructura a la de las células eucariotas. Están constituidas por la pared celular, que suele ser una pared celular rígida, situada principalmente por fuera de la membrana plasmática. Están formadas, diríamos, por capas o de mucopolisacáridos que están ubicados principalmente por fuera de la pared celular. Esto sería lo que conforma principalmente la cápsula. No tienen la presencia de mitocondrias. Tampoco vamos a encontrar el retículo endoplásmico, ya sea liso o granular, como a su vez el aparato de Golgi, ¿sí? Se ha visto que los ribosomas se encuentran libres a nivel del citoplasma y suelen ser, diríamos, en tamaños más pequeños que las células
eucariotas, ¿sí? También tenemos ausencia de la envoltura nuclear, por lo tanto, el ADN se encuentra a nivel del citoplasma, ¿sí? Algunas bacterias pueden llegar a presentar flagelos, ya sean únicos, como por ejemplo en el Vibrio cholerae, que es el agente etiológico del cólera, o también pueden tener, diríamos, más de 2 o 3 flagelos, como pueden ser las bacterias causantes de la fiebre tifoidea, ¿sí? Y por último tenemos las membranas plasmáticas, la cual diríamos rodea a las bacterias. Tiene una característica importante que se encuentra plegada hacia el interior, formando entonces lo que se conocen como los mesosomas, los cuales contienen a las enzimas respiratorias, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos llegar a clasificar a las bacterias? Las bacterias, vamos a ver, se pueden clasificar teniendo en cuenta, por ejemplo, la relación que tienen con el oxígeno. Las podemos clasificar considerando su envoltura o su pared celular. También teniendo en cuenta la forma de las bacterias o también según cómo se nutren las mismas, ¿sí? Entonces, vamos a ver el desarrollo justamente de cada una de estas formas de clasificar a las bacterias o a estas células procariotas, ¿sí? Que sería el principal ejemplo, las bacterias. Si tenemos en cuenta la forma de las mismas, vamos a encontrar cocos, ¿sí? Bacilos, espirilos y vibriones, ¿sí? En relación a los bacilos, tienen una forma, si ustedes pueden observar aquí en las imágenes, una forma símil a los bastones. Los mismos pueden llegar a encontrarse aislados o formando, diríamos, si están agrupados, largas cadenas. Como ejemplo de estos tipos, diríamos, de presentación de bacterias en forma de bacilos, tenemos el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? El Mycobacterium tuberculoso, difteria y tétanos, ¿sí? Otra forma de clasificarlo, teniendo en cuenta justamente la composición, son en forma de cocos. Si ustedes observan la imagen, es característica la forma esférica y dependiendo, diríamos, de la disposición que tengan, a su vez se pueden subdividir. Si tenemos la presencia de, por ejemplo, 2 cocos agrupados, vamos a estar lo que nosotros conocemos como los diplococos. Como ejemplo de bacterias, ¿sí?, denominadas diplococos, tenemos el Streptococcus pneumoniae, que es o neumococo también conocido, que es el responsable de los cuadros de neumonía, o el gonococo, ¿sí?, que es el responsable de la gonorrea. También lo podemos encontrar formando pequeñas, diríamos, cadenas, ¿sí?, como por ejemplo el estreptococo, que suele ser el responsable de la fiebre reumática o escarlatina, y me refiero al estreptococo beta hemolítico del grupo A, en ese sentido, como bacteria. Y también, diríamos, los podemos llegar a encontrar en forma de racimos, y en este caso el ejemplo principal sería el estafilococo, que suele ser uno de los responsables principales de las infecciones a nivel de la piel, ¿sí? Entonces, dijimos que dependiendo de la forma teníamos bacilos, cocos,
espirilos y vibriones, y que los cocos, a su vez, teniendo en cuenta la disposición de los mismos, podíamos encontrar a los diplococos, ¿sí?, en forma de cadenas, el estreptococo, y en forma de racimos al estafilococcus. Otra forma, diríamos, de clasificarlo, considerando justamente la composición o la estructura, serían los espirilos y las espiroquetas, ¿sí? En este caso, si ustedes observan la imagen, hablamos de espirilos porque justamente tiene una similitud a una espiral principalmente, ¿sí? El ejemplo de este caso, de este tipo, diríamos, de formas de bacteria, el principal sería el Vibrio cholerae, que justamente es el responsable del cólera, ¿sí? Y como diríamos espiroquetas, tenemos al treponema pálido, que suele ser el responsable, diríamos, de los cuadros de sífilis en los pacientes, ¿sí? Y por último, la presencia en forma de vibriones, ¿sí? En este caso, bueno, es el que ya les dije justamente, la representación sería el Vibrio cholerae de la enfermedad del cólera, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de clasificar a las bacterias según la forma. Bacilos, cocos, espirilos y espiroquetas, ¿sí? Y a su vez, acuérdense los cocos, según cómo estén dispuestos, diplococos, en forma de racimos, en forma de cadenas, ¿sí? Continuamos, otra forma, diríamos, de clasificar a las bacterias es según la envoltura, ¿sí? O cuando hacemos referencia o mención a la pared celular, ¿sí? Dependiendo entonces de la estructura de esta pared celular, vamos a encontrar dos grandes grupos, ¿sí? Lo que se conocen como bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, ¿sí? En relación a las bacterias gram positivas, vamos a poder nosotros observarlas al microscopio, que posteriormente a la tinción se pueden llegar a observar como si fueran se van a observar de un color de tipo azulado, ¿sí? O violeta o morado. Aquí tenemos diferentes ejemplos, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, Escherichia coli, ¿sí? Corynebacterium, Clostridium, de las formas que según la tinción de esa pared es lo que nosotros vamos a observar, ¿sí? Y posteriormente teníamos la otra clasificación en bacterias gram negativas, que en este caso vamos a ver que se tiñen de un color tipo rosado o fucsia claro. Estas suelen ser bacterias más resistentes al uso de antibióticos, y como principal ejemplo tenemos a la Escherichia coli, que como les había nombrado recientemente, es una bacteria que encontramos principalmente a nivel del tracto intestinal, ¿sí? Entonces, ya hemos clasificado las bacterias considerando la forma en cocos, bacilos, espirilos y espiroquetas. Hablamos recién teniendo en cuenta la estructura, ¿sí? O la pared celular, la envoltura de las mismas, que dependiendo del color de la tinción, hablamos de bacterias gram positivas o gram negativas, ¿sí? Otra forma de clasificarlas a las bacterias es considerando cómo se nutren las mismas, ¿sí? Y ahí tenemos dos importantes grupos, las heterótrofas y las autótrofas, ¿sí? Vamos a ver que la mayor parte de las bacterias suele ser de tipo heterótrofas, ¿sí? Y deben
este grupo utilizar como alimento orgánico aquel sintetizado por otros organismos, ¿sí? Ya que este tipo de bacterias no son capaces de sintetizarlos por sí mismas. La obtención, diríamos, de este alimento puede llegar a hacerse por diferentes tipos de mecanismos. Los nombramos acá: saprófitas, comensalismo, por simbiosis o parasitismo, ¿sí? Y el grupo restante, que serían las autótrofas, son aquellas bacterias que pueden llegar a sintetizar su propio alimento orgánico a partir de sustancias inorgánicas, ¿sí? Y entre ellas vamos a tener las fotosintéticas y las quimiosintéticas. Las fotosintéticas son las bacterias que utilizan la luz de tipo infrarrojo, por lo cual pueden llegar a hacer la fotosíntesis sin que llegue a existir casi luz visible, ¿sí? Y las quimiosintéticas van a utilizar la energía de ciertos compuestos orgánicos a partir de la oxidación de los mismos. Y por último, la otra última forma de clasificar a las bacterias es teniendo en cuenta o considerando su relación con el oxígeno o la utilización del mismo, ¿sí? Según la utilización, podemos llegar a clasificarlas en dos grandes grupos también: bacterias aeróbicas y las anaeróbicas, ¿sí? Las aeróbicas, como la propia palabra lo define, necesitan el oxígeno, ¿sí?, para poder llegar a reproducirse, y las anaeróbicas no se nutren justamente de oxígeno. Y dentro de ellas, a su vez, tenemos un subgrupo y hablamos de bacterias anaerobias estrictas o bacterias anaeróbicas facultativas. Las bacterias anaeróbicas estrictas no solo no van a utilizar el oxígeno, sino que además, cuando lo hay, no pueden llegar a vivir, ¿sí?, ya que el oxígeno se comportaría como un veneno para ellas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en este caso de bacterias anaeróbicas estrictas, las bacterias productoras del tétanos y de la gangrena gaseosa, ¿sí? El otro subgrupo de anaeróbicas eran las facultativas, que no utilizan el oxígeno, pero si llegara a estar presente, no van a tener ningún tipo de afectación, y en algunas instancias les podrían llegar a tener algún cierto grado de utilidad, ¿sí? Entonces, repasamos, dijimos a las bacterias, que eran células procariotas, ¿sí? El principal ejemplo de las mismas. Habíamos hablado que eran organismos unicelulares, ¿sí? Cosmopolitas, porque podían estar distribuidos en todo el planeta y que tenían como características la membrana celular, una pared celular rígida, donde no vamos a encontrar en estas células mitocondrias, no vamos a encontrar tampoco el aparato de Golgi o los retículos endoplásmicos, en donde los ribosomos podían llegar a estar, diríamos, libres a nivel del citoplasma. Podíamos llegar a clasificarlas considerando entonces su relación con el oxígeno en aeróbicas o anaeróbicas, y las anaeróbicas a su vez se subdividían en estrictas y facultativas. Acuérdense que las anaeróbicas estrictas, diríamos, no utilizan el oxígeno, pero si llegaran, ¿sí?, diríamos, a estar en relación,
va a ser muy perjudicial porque va a actuar como un veneno para las mismas, ¿sí? Y las facultativas tampoco van a utilizar el oxígeno, pero si llegara a estar presente, no van a sufrir tanta afectación. A su vez, hablamos de clasificarlas según su nutrición en heterótrofas y autótrofas, ¿sí? Y principalmente, acuérdense, las autótrofas mediante la fotosíntesis, ¿sí? Y teníamos el subgrupo de las quimiosintéticas, que van a utilizar la energía de ciertos compuestos orgánicos mediante la oxidación de los mismos. Después habíamos clasificado, teniendo en cuenta la envoltura celular, en bacterias gram negativas y en gram positivas. Dijimos que las gram negativas eran aquellas que se teñían de fucsia o de rosa, y las bacterias gram positivas, las que por medio de la tinción vamos a observarlas o evidenciarlas con un color más bien azulado, ¿sí? Violeta o morado. Y por último, hablamos de clasificarlas según la forma, en cocos, bacilos, espirilos, ¿sí? Y espiroquetas, y a su vez diríamos los cocos según la disposición de los mismos. Hablábamos de diplococos, ¿sí? En forma de racimos, también que los podíamos llegar a encontrar, o formando ciertas cadenas, como por ejemplo el estreptococo, ¿sí? Continuando entonces, ya sabemos que son ejemplos las bacterias de las células procariotas, ya sabemos cómo las podemos llegar a clasificar considerando diferentes aspectos. Vamos a ver cómo se pueden llegar a reproducir estas células procariotas, ¿sí? Que habíamos nombrado nosotros esa característica importante en relación a la reproducción de las mismas, ¿sí? Las bacterias, a ser consideradas células procariotas, se reproducen por un mecanismo asexual de división celular simple o amitosis, ¿sí? Con este tipo, diríamos, de reproducción, la única posibilidad que va a tener una bacteria para poder adquirir una nueva información sería por la mutación del ADN, ¿sí? En esta instancia, las bacterias tienen, diríamos, como ciclos celulares, suelen ser muy cortos, y justamente antes de la división se suele duplicar el ADN, ¿sí? Lo que, diríamos, le va a garantizar a las dos células hijas recibir la misma cantidad del ADN de su célula madre, es decir, de su progénita, ¿sí? Que es lo que nosotros observamos acá a nivel entonces de la figura 2. Pero no solamente tenemos reproducción en forma asexual, conocida como fisión binaria o amitosis, sino que también existen otros tipos de mecanismos de pasaje de información, ¿sí? Y este pasaje de información de una bacteria a otra, que sería de la misma generación, es decir, de hermanas, se conoce como mecanismo parasexual de transmisión genética bacteriana. ¿Qué tenemos que conocer nosotros? Hay tres formas de esta transmisión parasexual, ¿sí? Por medio de conjugación, transducción y transformación, ¿sí? En relación a lo que sería la conjugación de tipo unidireccional, es un proceso por el cual una bacteria, que se la suele denominar como dadora,
va a transmitir una réplica de su material genético a otra bacteria que lo va a recibir y que la vamos a denominar nosotros la bacteria aceptora, ¿sí? Diríamos, bacteria que no tiene, por ejemplo, la letra F, que sería la molécula de ADN que se encuentra libre a nivel del citoplasma, ¿sí? Que serían las bacterias F positivas o que están integradas al cromosoma. Vamos a ver que aquellas que no lo presenten, que son bacterias F negativas, es la que nosotros consideramos como la receptora, ¿sí? Cuando hablamos de la transducción, es la transferencia del ADN de una célula hospedadora a otra por medio de un virus, ¿sí? Y por último, la otra forma o mecanismo, diríamos, parasexual de transmisión sería por medio de la transformación en los cuales fragmentos de ADN que pertenecían a células que estaban rotas o lisadas se introducen en células normales, ¿sí? Este ADN fragmentado recombina con el ADN de la célula receptora, provocando entonces cambios en la información genética de las mismas, ¿sí? Vamos a hablar ahora de las riquecias y de los micoplasmas. Las riquecias suelen ser, diríamos, microorganismos causantes de enfermedades humanas con una estructura que suele ser similar a las de las bacterias si hablamos desde el punto de vista celular, ¿sí? Pero con características que las asemejan a los virus, ya que se consideran como parásitos intracelulares obligatorios, no se pueden reproducir si no es dentro de células vivas, ¿sí? Se ha visto que tienen un tamaño intermedio entre las bacterias y los virus. Se pueden llegar, diríamos, a observar mediante el microscopio óptico y suele ser el agente causal del tifus, que es una patología transmitida por los piojos. Entonces, lo más importante que debemos recordar nosotros son células que se reproducen, dentro de células vivas, ¿sí? En relación al micoplasma, son organismos que se asemejan a las bacterias, pero que tienen un tamaño menor y en los cuales no se observa la presencia, diríamos, de pared celular, ¿sí? Pueden llegar a medir entre 0,1 a 0,2 micrones. Son procariontes, entonces, células de tipo procariontes, vuelvo a insistir, sin la presencia de, diríamos, pared celular. Suelen llegar a considerarse como las formas de vida más simples que nosotros podemos llegar a encontrar y, como les dije, suelen ser, diríamos, mucho más pequeñas que las bacterias, ¿sí? Pero, como ustedes saben o habrán sentido escuchar, en el planeta en donde nosotros estamos viviendo, existen diversas o numerosas formas de vida, ¿sí? Básicamente se ha visto que hay 3 niveles de complejidad de las células o de los sistemas vivientes, ¿sí? Como pueden ser los virus, viroides y priones, los procariontes o procariotes y los eucariontes o eucariotes, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, cuando nosotros hablamos de virus, los virus suelen ser aquellos que nosotros encontramos entre lo que serían los seres vivos, ¿sí? Y la materia inanimada. No se los llega entonces a considerar
como verdaderos organismos, ¿sí? Presentan, diríamos, algunas, diríamos, propiedades de la vida, como puede ser la reproducción, pero no llegan a metabolizar y son incapaces de reproducirse fuera de una célula huésped, ¿sí? Como ustedes saben, los virus están ampliamente distribuidos en la naturaleza y afectan a todo tipo de organismos, tanto ya sea del reino vegetal, del reino animal o protista. A lo largo de lo que ha sido el siglo XX, se descubrió a los virus como causantes de enfermedades infecciosas y por medio de nuevas técnicas, ¿sí? Como pueden ser los cultivos celulares, el mejoramiento de la aparatología justamente en microscopía y las llegadas de las técnicas de biología molecular, se ha permitido por medio de este tipo de técnicas no solamente poder aislarlos justamente a los virus, ¿sí? Y poder identificarlos, sino también poder llegar a observar o conocer a nivel molecular sus características principales, ¿sí? Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de virus, vamos a definir que no son seres vivos, necesitan infectar a una célula huésped, ya sea eucariota o procariota, para poder llegar a reproducirse. Fuera de la célula huésped, el virus suele estar inerte, es decir, que los vamos a encontrar inactivos. Por medio de la microscopía electrónica se ha observado que su tamaño puede variar entre 30 y 300 nanómetros, ¿sí? Son parásitos entonces considerados intracelulares obligados que no presentan una estructura celular, sino que están constituidos por ADN o ARN, nunca los vamos a encontrar juntos, y están recubiertos por proteínas que forman una cápsula protectora o conocida como cápside, ¿sí? Dependiendo del ácido nucleico que posean, vamos a encontrar dos grandes tipos: los retrovirus, que contienen ARN, y los bacteriófagos, que son los virus bacterianos que contienen ADN, ¿sí? Dijimos que entonces no son consideradas células y van a necesitar siempre de una célula huésped para poder llegar a reproducirse, ¿sí? ¿A qué consideramos o qué se conoce como virión? El virión suele ser, diríamos, en microbiología, considerado como una partícula vírica morfológicamente completa, es decir, son partículas virales o virus potencialmente infecciosos, ¿sí? Estas partículas suelen estar compuestas por ácido nucleico vírico, ya sea ADN o ARN. Vuelvo a insistir, solo uno de ellos, ¿sí? Ya sea en forma de cadena doble o simple, ¿sí? El virión consiste entonces en un genoma de ácido nucleico que suele estar empaquetado en una cubierta proteica, es decir, que se encuentra cubierto por una cápsula conocida entonces como cápside, ¿sí? Recuerden entonces, cuando hablamos de virión, relacionarlo principalmente a partículas virales o virus potencialmente infecciosos, ¿sí? Teniendo en cuenta, diríamos, la forma de los virus, ¿sí? Según la disposición, vamos a poder
clasificarlos en forma helicoidal, poliédricos o combinados, ¿sí? En los helicoidales se disponen en forma de hélice y el ácido nucleico se encuentra entre, diríamos, la vuelta de lo que sería justamente esta distribución. Como principal ejemplo tenemos al virus de la gripe, ¿sí? Sería entonces un ejemplo de distribución helicoidal. Los poliédricos, en este caso, el principal ejemplo que podemos dar son el virus de la poliomielitis, perdón, o los virus de las verrugas. Y entre los combinados vamos a observar que pueden llegar a presentar una cabeza poliédrica acompañado de una cola de tipo helicoidal, ¿sí? El principal ejemplo suelen ser los bacteriófagos, que son los virus que parasitan solo a las células de tipo bacterianas, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de poder clasificarlos a los virus, ¿sí? En helicoidales, poliédricos y combinados, ¿sí? Continuando con las características de los virus en relación a la envoltura, ¿sí? Se ha visto que la estructura de los virus está basada principalmente a ser una estructura de tipo simple, ¿sí? Vamos a poder clasificar en esta instancia en virus desnudos, ¿sí? Que serían en esta imagen, y los virus con envoltura o envueltos, ¿sí? Cuando hablamos de virus desnudos, en esta instancia la estructura de los virus es una estructura simple que suele estar compuesta por un solo tipo de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, y que va a estar rodeado por una cáscara proteica que se denomina cápside, ¿sí? Esta cápside resulta principalmente de la unión de pequeñas subunidades proteicas que van a estar codificadas por el genoma viral y que se ensamblan y pueden determinar diferentes tipos de entonces simetrías, ya sea forma helicoidal, como hemos visto anteriormente, o también de tipo icosaédricas, ¿sí? En cambio, diríamos los virus envueltos, en este caso, esta estructura está formada, además diríamos de la nucleocápside, por una envoltura que la rodea de origen celular, ¿sí? En esta envoltura se van a poder insertar glicoproteínas de origen viral que reciben el nombre de espículas o de glicoproteínas de superficie, que tienen un importante rol en el reconocimiento de los receptores de la superficie celular, ¿sí? Y otra característica importante a considerar de los virus eran los ácidos nucleicos, ¿sí? El ácido nucleico, diríamos, es el que va a llevar la información genética y constituye el genoma viral, que puede tener diferentes tipos de formas, ¿sí? Una partícula viral tiene en su estructura, siempre recuerden, un solo tipo, ARN o ADN, pero la forma de estos puede ser de doble o simple cadena, puede presentarse segmentado, circular, lineal, y va a estar determinado por justamente esta gran diversidad, las diferentes formas de presentación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el virus de ARN único, que sería, perdón chicos,
El virus del ARN único, el ejemplo es el virus de la poliomielitis. ARN doble, como el virus HIV. ADN único, que suele ser un ejemplo, el virus de las infecciones que se observan en los caninos. Como ADN único circular tenemos a los bacteriófagos, ¿sí? Como ADN doble, el virus herpes, y como ADN doble circular, el ejemplo es el de las verrugas. Un segundito, chicos, que tomo un poquito de agua. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los bacteriófagos, que eran virus que infectaban principalmente a las bacterias, que tenían una forma compleja, ¿sí? Con la presencia de la cabeza y de la cola, y se van a reproducir de forma rápida, ¿sí? Un dato importante a tener en cuenta es cuáles son las funciones que cumplen las proteínas en los virus. Principalmente suelen darle consistencia a la estructura de los mismos, participan en la adherencia a las células huésped, ¿sí? Y por último, facilitan la síntesis de moléculas en el interior de la célula huésped. Hablamos que los bacteriófagos eran aquellos que infectaban a las células huésped, por lo tanto se conocen en relación a la infección viral, que ésta puede establecerse o realizarse mediante dos procesos diferentes, ¿sí? Tenemos el ciclo lítico, se llama así porque la célula infectada va a morirse, ¿sí? Posteriormente. En este tipo, por ejemplo, de ciclo, se ha visto que el virus produce gran cantidad de ácidos nucleicos virales y proteínas a nivel de la cápside, ¿sí? Estos se van a ensamblar produciendo nuevas partículas virales que van a ser liberadas al medio al producirse la lisis entonces celular posterior, ¿sí? Entonces, entre las fases tenemos que tener en cuenta la fijación, cuando el virus se une a la célula, la inyección cuando ingresa ese ácido nucleico, la multiplicación con la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas virales, el ensamblaje, donde se unen los capsómeros para formar la envoltura, la cápside, y por último, la muerte posterior de las células, ¿sí? La otra forma, diríamos, de infección viral producida por los bacteriófagos, que son los que infectan las células huésped, puede ser mediante el ciclo lisogénico. En este caso, la relación entre la célula huésped y los virus puede prolongarse por periodos variables de tiempo, ¿sí? El virus en este ciclo va a ingresar su genoma al cromosoma bacteriano, replicándose conjuntamente el ácido nucleico del parásito y a su vez el del huésped, ¿sí? En este caso hablamos de un estado no infeccioso y estaríamos ante la presencia de un virus atenuado, ¿sí? Entonces, conociendo estos dos ciclos, ¿sí?, de infección o replicación viral, vamos a tener que conocer cuáles son las etapas de las infecciones virales. Y hablamos de absorción, penetración, es decir, cuando los virus, luego de ser absorbidos, pueden, diríamos, realizarse de varias maneras, ya sea por viropexis, que es un proceso de fagocitosis, por penetración,
en donde la partícula viral queda incluida a nivel del citoplasma, o por fusión, en donde vamos a tener fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática. En este caso, el virus queda también incorporado a nivel del citoplasma. Después tenemos la denudación, ¿sí? Que consiste en la desintegración del virus, dejando libre al ácido nucleico. La otra etapa es la de la latencia, la replicación entonces del ácido nucleico, en donde puede producirse a nivel del núcleo o en el citoplasma de las células, ¿sí? Acuérdense que los virus que contienen ARN se van a replicar a nivel del citoplasma, mientras que aquellos que tienen ADN se van a replicar a nivel del núcleo, ¿sí? Las dos últimas pasos o etapas suelen ser la maduración y por último la liberación, ya sea por brotamiento o gemación, o si no la autolisis celular, es decir, la autodestrucción celular, ¿sí? Ya vamos terminando, chicos. Nosotros dijimos que los virus infectaban las células y a su vez hacían réplicas de sí mismos, ¿sí? Abandonan la célula del huésped, pueden pasar a otra, recomenzando de esa manera entonces su ciclo, pero también puede ocurrir que el genoma viral quede integrado al ADN del huésped. Cuando este genoma viral se integra al genoma celular y se replica junto con este, es lo que se conoce entonces como provirus. Como entonces definición, vamos a hablar de provirus como ADN viral que está integrado entonces a los genes de una célula huésped o al genoma de la célula huésped, ¿sí? Posteriormente vamos a ver ciertos ejemplos, ¿sí?, de virus, como por ejemplo el HIV, que es un retrovirus. En este caso son ARN virus que contienen una enzima llamada transcriptasa reversa, con la cual una vez que infectan a la célula huésped pueden transferir toda su información genética contenida en su ARN a una molécula de ADN. La patología que está relacionada justamente con el HIV o el virus retrovirus es con el síndrome de inmunodeficiencia humana, que es una enfermedad infecciosa crónica. Diríamos que está caracterizada por la deficiencia inmunológica en forma progresiva que presenta el individuo, en el curso de la cual puede llegar a presentar diferentes formas, diríamos, de infecciones de tipo oportunistas, ¿sí? Acuérdense entonces, los retrovirus son los virus cuyo material genético principalmente es el ARN. El SARS-CoV-2, ¿sí?, en esta instancia es el ARN, los virus se encuentran envueltos y es el virus que hemos tenido justamente en el transcurso de la pandemia, cuya patología asociada es el COVID, diríamos, 19, ¿sí? Y para terminar la clase, vamos a considerar como otros agentes infecciosos a los viroides y a los priones, ¿sí? Los viroides son agentes infecciosos que poseen, al igual que los virus, un solo tipo de ácido nucleico, son parásitos absolutos,
pero la gran diferencia que tienen con los virus es que carecen de la envoltura, es decir, que carecen de la cápside, están constituidos solo por una secuencia de nucleótidos y también se ha observado que carecen de información para la síntesis de proteínas, ¿sí? Son partículas infecciosas extremadamente simples que están constituidas por ARN circular de muy bajo peso molecular, vuelvo a decirles, sin la cápside protectora, ¿sí? Entonces, para cuando los recordemos a los viroides, vamos a tener en cuenta que son moléculas de ARN circular que pueden llegar a infectar a células vegetales. Y por último, los priones son conocidos como moléculas proteicas con capacidad infecciosas y se han visto que suelen estar asociados o como causantes principalmente de patologías de tipo neurodegenerativas a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Vamos a estar en contacto entonces por la plataforma. Cualquier duda, ¿sí? Que ustedes tengan o necesiten información, me pueden escribir y les voy a poder intercambiar todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? En el transcurso de estos días vamos a subir el PowerPoint, ¿sí? Y la clase grabada también. Un gusto, chicos, y nos encontramos próximamente, ¿sí? Profe, Claro, profe, gracias. una duda. ¿Cuándo estará disponible en la plataforma? Hasta luego. Profe.